Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida hoy a una entrevista en la que vamos a estar hablando con Antonio Monegal, autor, ensayista, profesor mío también del doctorado español, a quienes seguramente ustedes escucharon en un capítulo en el que él nos acompañó. Estuvimos hablando sobre cómo el aire que respiramos, publicado en Acantilado en el 2022 y que en el 2023 ganó el Premio Nacional de Ensayo en España. Se los recomiendo muchísimo. Para el día de hoy estuvimos hablando sobre su más reciente libro, El silencio de la guerra, en el que entra a analizar algo que lleva haciendo durante casi 30 años, que es poder analizar muy bien cómo son las representaciones de la guerra y sobre todo echarle el ojo a lo que supone la experiencia de poder contar la guerra a quienes no han estado prácticamente. ¿Cómo podemos reemplazar o sustituir esa experiencia de la guerra a través de las representaciones? Pues resulta que Antonio no es solamente el autor de este último libro, sino que también es el comisario de España para la próxima Feria del Libro, en el que, como ustedes saben, Filbo, Feria del Libro de Bogotá, para la cual España es el invitado de honor. Así que Antonio Monegal es el curador, es el comisario de todo lo que estará ocurriendo y algo de esto también nos contará a lo largo de esta conversación para que ustedes se vayan antojando de una vez de todo lo que va a pasar. Antonio Monegal nació en Barcelona en 1957, es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Pompeu Fabra. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, se doctoró en Harvard en 1989 y ejerció la docencia en Cornell University hasta su regreso a España. En 2004 comisarió junto con Francesc Torres y José María Ridao la exposición En Guerra en el CCCB. Es autor de los libros Luis Buñuel de la literatura al cine del 93, En los límites de la diferencia, poesía e imagen en las vanguardias hispánicas en el 98, ha sido editor de obras de García Lorca y coordinador de Política y Poética de las Imágenes de Guerra del 2007. En 2023, como ya dijimos, ganó el Premio Nacional de Ensayo por Como el aire que respiramos, publicado en Acantilado en el 2022. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con esta entrevista con El silencio de la guerra de Antonio Monegal y lo que viene en la próxima Billboard. Bienvenidos. Antonio, de nuevo, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Es un gusto volver a tener otra conversación como esta contigo. A mí estoy muy entusiasmado porque vamos a estar hablando no solamente sobre tu último libro, El silencio de la guerra, sino para que la audiencia sepa de una vez cómo tu experiencia escribiendo este libro dio también para que tu nombre apareciera como uno de los posibles y ahora actual curadores de la próxima Filbo, en el que el país invitado es España, y para entender mucho este libro, cómo te funcionó a ti en el momento de determinar qué actividades vamos a traer, qué se va a hacer y sobre todo lo que ocurrirá ahorita a pocas semanas ya de una feria del libro que comienza. Así que, Antonio, yo quiero arrancar. Nosotros estuvimos aquí hablando hace ya un año larguito, un poco más, sobre tu libro anterior a este que yo celebré muchísimo y que además fue merecedor del Premio Nacional de Ensayo, me refiero a como el aire que respiramos, una visita que tú haces a lo que es la cultura, a la importancia de la cultura y bueno, muchas cosas de las que aquí estamos de acuerdo y apoyamos. ¿Por qué aparece la guerra como tu siguiente libro después de haberte preocupado por la cultura? No quiero ahorita decir positivo o negativo, porque yo sé que hay muchas discusiones. No quiero decir por qué pasaste del bienestar al malestar, tampoco me atrevo a ponerlo así. Pero dentro de tu curiosidad intelectual, ¿qué te hizo pensar que el siguiente camino o itinerario que querías seguir pasaba por la representación de los conflictos bélicos que se ha llamado El silencio de la guerra en tu libro? Bueno, de hecho, una de las particularidades de la historia de estos dos libros es que se publican en este orden, el libro sobre el sentido de la cultura primero y el libro El silencio de la guerra sobre representaciones. No es un libro histórico ni político sobre las guerras, sino sobre representaciones culturales de las guerras, es decir, sobre la guerra en literatura, artes visuales. Pero aunque se publiquen en este orden, están escritos en el orden inverso. Es decir, yo llevo más de 30 años ocupado y preocupado en investigaciones sobre el tema de las representaciones de las guerras.
Y de hecho, en el año 2004 comisarié una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona eh, con Francesc Torres y José María Ridao, que era sobre las guerras en el siglo XX y principios del XXI, una exposición muy grande, que alimentó mucho la documentación y el material que utilizo en la escritura de este libro. Por lo tanto, este era un libro que yo llevaba gestando desde hacía mucho tiempo, pero que nunca tenía la sensación de que estuviera acabado, de que pudiera darle yo una conclusión, de que tuviera un discurso claro. Y por en medio, yo escribí ese otro libro mucho más breve, eh, sobre qué entendía por cultura a partir de una serie de experiencias que acabé de escribir en la pandemia, ¿no? En el confinamiento de la pandemia. Entonces, se publicó ese libro, se lo propuse a la editora, ese libro ya estaba a punto y salió primero, y ha ido muy bien que saliera primero, porque en realidad es un libro que ayuda a entender una cosa que a mucha gente le cuesta, que es reconocer que la guerra es cultura. Es decir, para muchos, como tú señalabas, es como ir de la cultura hacia la guerra, es como ir de lo positivo a lo negativo. No, oiga, la guerra es simplemente parte del horizonte cultural en el que nos movemos. La humanidad va acompañada de este tipo de conflictos desde que se constituye como civilización, es decir, desde que nuestra especie se organiza socialmente, empiezan a surgir conflictos colectivos de los que ahora llamaríamos guerras, ¿no? De distinto grado y de distintas características. Podríamos discutir en qué momento nace lo que propiamente llamamos. Pero hemos de entender que si eso ocurre es porque hay unos parámetros culturales que lo hacen posible. Lo cual quiere decir que la cultura no es solamente aquello bueno, positivo, que nos hace mejores, que nos gustaría pensar que nos salva de la guerra. Ya demostró George Steiner que la cultura no salvó, ¿no? A la humanidad del holocausto, ¿no? La cultura no nos impide encontrarnos con lo peor del ser humano, porque lo peor del ser humano, el racismo, el fanatismo, la homofobia, la no, xenofobia, todas estas cosas son también culturales, ¿no? O sea, hay una cultura que no tiene un valor civilizador y hay una cultura que simplemente recoge, ¿no? Toda una serie de aspectos que nos enfrentan al otro, a otra tribu, a otro colectivo, que nos llevan a preservar unos valores que a lo mejor vienen ancestralmente. Entonces, este tipo de argumentación de la guerra es cultura también, ayuda mucho a entender que el silencio de la guerra se publique después, ¿no? En el momento en que ya tengo argumentado qué es cultura, entendiendo cultura no como sinónimo de alta cultura, de música, literatura y arte, sino como forma de estar en el mundo, ¿no? En ese momento, el siguiente libro, que lo que hace es explorar cuáles son los marcos culturales en los cuales se forma nuestra visión de la guerra, ¿no? Se entiende mejor, porque me ahorro en ese libro hacer toda una explicación previa de por qué entiendo que la guerra es cultura. Me parece muy interesante, Antonio, que arranquemos por acá y que lo traigas desde esta visión de establecer si es o no es. Hay una carta que tú citas que es muy interesante entre Einstein y Freud, en la que Einstein le pregunta a Freud, ¿será que algún día vamos a librarnos? Y Freud le contesta, de ninguna manera, siempre vamos, lo humano siempre va a recurrir a la violencia cuando quiere ejercer un cambio. ¿Y por qué lo digo? Porque yo leí tu libro desde esta doble perspectiva. Por un lado, como colombiano, siendo la historia que tiene Colombia con su conflicto, con su guerra y con su representación, con todo lo que esto supone. Pero por el otro lado, no te puedo negar que leyendo tu libro pensé mucho en lo que pasó en la oficina Oval, en la Casa Blanca, hace 5 días, entre Zelensky, Trump y Vance, en las que uno empieza a ver puntualmente
los discursos bélicos, los discursos de la guerra, y empezamos por primera vez a conflictuarnos un poco porque nunca habíamos visto que un país prestara o diera o apoyara con no sé cuánta plata y que después el presidente le dijo, listo, ¿y cómo me lo va a pagar? Porque es que la guerra también tiene una transacción económica. Entonces, de pronto lo que te quiero preguntar aquí, Antonio, o que nos comentes es, de pronto hay una gran ingenuidad o un desconocimiento de lo humano cuando pretendemos que las guerras desaparezcan. Bueno, a ver, no es fácil que las guerras desaparezcan vistos los precedentes, ¿no? Es como decir, bueno, la ley de la gravedad es simplemente una constatación estadística, ¿no? Tú pones una cosa y cae hacia abajo. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto que caiga hacia arriba. Es verdad que en ese nivel la guerra no es una ley de la física, por lo tanto, no es inevitable. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante de la conversación entre Einstein y Freud. Einstein le gustaría que Freud le diera una respuesta positiva a la posibilidad de acabar con la guerra, y Freud le dice, bueno, es que la guerra acompaña al ser humano desde sus orígenes y es una forma de comunicación. La violencia es una forma de comunicación, una forma de transmitir un mensaje entre colectivos. Desagradable, pero es así. Y, y sin embargo le dice otra cosa que nos deja un cierto margen de optimismo. Es decir, ¿cuánto hay de biológico instintivo en la violencia del ser humano? La agresividad sí que es algo que tiene un factor biológico. Y además es un factor biológico que tiene una distinción de género muy importante, diríamos, llamémosle hormonal, ¿no? Entre hombres y mujeres. No es lo mismo en los dos casos. Ah, pero aunque podamos decir que hay una parte instintiva, biológica, en los orígenes de la violencia, Freud le dice al final de la conversación a Einstein, sí, pero en tanto la guerra es un fenómeno cultural, todo aquello que es cultural puede ser modificable. Y esta, diríamos, sería nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza es que en la medida que nosotros seamos conscientes de que para que haya guerras, tiene que haber un horizonte de posibilidades, es decir, en el repertorio de las opciones de vida, una opción puede ser la violencia, ¿no?, armada en un conflicto. Para que esto pase, tiene que haber armas, tiene que haber una industria que las fabrica, tiene que haber una formación de la gente que se familiariza con eso, niños que juegan con juguetes bélicos, con videojuegos, profesiones que se dedican al servicio de las armas, a instituciones que favorecen ese tipo de desarrollo y de conflicto, intereses creados de los beneficios económicos. Todo eso no es biológico. Y por lo tanto, diríamos, bueno, es que se acabó con la esclavitud, que tenía una larga tradición, y nadie contempla que eso ahora pueda ser legal y aceptable. Sigue existiendo de manera no criminal, en cierta forma, pero yo creo que el ser humano tiene en su horizonte de posibilidades la posibilidad de limitar su recurso a la violencia. Y esto es una parte. Ahora, lo que señalas de la actitud de Trump, hay una teoría estratégica china actualmente dentro del ejército chino. La línea estratégica central argumenta que todo es guerra. La guerra comercial, las guerras financieras, la circulación de las drogas, el tema sanitario y las epidemias y enfermedades. Todo da ocasión a, ¿no?, a la guerra. Trump hace la guerra. Lo que pasa es que hace la guerra sin necesariamente enviar soldados, pero diríamos, hay una violencia implícita. Cuando hablábamos de la Guerra Fría, quería decir que simplemente la amenaza de una destrucción posible es una forma de guerra, ¿no?, que está latente en el ambiente. Y yo creo que eso quizá no somos lo bastante conscientes de hasta qué punto, digamos, los conflictos se manifiestan de formas no necesariamente, ¿no?,
abiertas, sangrantes, explícitas, pero que juegan con el mismo factor, que es una forma de violencia que consiste en imponer tu voluntad al enemigo, ya sea con la amenaza de arruinarlo, con la amenaza de destruir su medio ambiente, con, bueno, con muchísimos otros factores. Entonces estamos en un momento en que la guerra está de manera abierta en lugares donde hay conflictos violentos, pero también está presente en sitios donde no parece que haya guerra, pero está ahí. Y ahí entramos o nos acercamos por lo menos a una palabra fundamental en el título de tu libro, que es el silencio. Es donde hay guerras donde parece que no las hay, donde se guardan silencios, donde debería haber voz, donde debería haber comunicación. Hay una gran frase que yo no sé quién se la inventó, pero pues, eh, y es que la historia la escriben los vencedores, eso supone una forma de silencio, ¿cierto? Porque quien pierde, lo primero que pierde es la oportunidad de hablar, es la oportunidad de explicar. Entonces, para poder entender, Antonio, la forma como tú asumes el silencio, me gustaría preguntarte, eh, después de estos 20 años, 30 años que nos hablas, el enfoque cuando vas a escribir el libro, ¿por qué, por qué tiendes al silencio de la guerra, más no al ruido de la guerra? Sí, bueno, es que las dos cosas son muy semejantes. Es decir, el ruido y el silencio son lugares de donde es difícil deducir sentido. El ruido no nos permite, ¿no? Ah, escuchar un relato y el silencio tampoco nos lo da. Para mí la pregunta fundamental del libro es ¿qué sabemos de la guerra los que no hemos vivido aún? O sea, los que hemos tenido la suerte de no tener la experiencia en carne propia de qué es una guerra, tenemos, sin embargo, información, nociones, un concepto de guerra. ¿Ese concepto de dónde viene? Viene de una comunicación directa, de gente que sí que la ha vivido y que nos lo transmite, viene de los testimonios escritos, viene de películas, de documentales, de ficción, viene de la literatura, de la novela, de la poesía. Es decir, todos estos elementos que para mucha gente consiste en puro entretenimiento, ¿no? Decorativo, son, sin embargo, una forma de acercarnos a una realidad con consecuencias políticas enormes, porque nuestra visión de qué es una guerra determina nuestra posición como ciudadanos delante de los conflictos que se están luchando. Por lo tanto, tiene que haber aquí algo que influya. Entonces, para mí ese silencio tiene que ver con la dificultad de transmitir aquello que es una experiencia a aquel que no la ha tenido. Hay un silencio que es aquello que no se nos dice. Esto por supuesto. Es decir, el control de la información, el discurso de los vencedores, ¿no? La censura de los medios, esa es una parte de ese silencio, la manipulación de nuestro acceso a esa información. Hay otro silencio que es el silencio que nunca puede llegar a escucharse, que es el silencio de los muertos, es decir, el duelo. Hay un silencio que es los que no pueden hablar por sí mismos, ¿no? Los que no te van a poder decir porque ya no están. La pérdida que se produce alrededor de la guerra. Ese ruido que la guerra genera va acompañado de el silenciamiento de toda una serie de voces humanas que dejan de poder dar testimonio de su experiencia. Y luego hay ese otro silencio, que es en realidad el que más me interesa, que es el silencio de aquello que es indecible, que trasciende la capacidad del lenguaje de ser comunicado y de cómo, a pesar de eso, la literatura, la poesía, el arte, el teatro, se han esforzado en decir lo indecible, ¿no? Entonces, delante de la aparente evidencia de que es muy difícil comunicar la experiencia de la guerra si uno no la ha vivido, sin embargo, hay una larguísima tradición de relatos de guerra, que es la épica. O sea, desde la Ilíada en adelante, ¿no? Toda la tradición literaria está habitada por una cantidad gigante de relatos de guerra. Entonces, mi argumentación es, esta épica, ese relato de guerra, es en el fondo propaganda de guerra, porque es la glorificación de la guerra, las hazañas de los héroes, etc. En cambio,
frente a este relato inacabable de la narración épica de la guerra, hay que pensar en aquellos otros discursos que contraponen un silencio, una manera de interrogar aquello difícil de entender, aquello que escapa a nuestra comprensión, el sinsentido. Hay el final de Matadero 5 de Kurt Vonnegut, ¿no? Cuando al final dice, bueno, y cuando hay una masacre, ¿qué se puede decir de una masacre? De una masacre no se puede decir nada, lo que dicen los pájaros, pío, 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 ¿no? Desde el final de una masacre es un gran silencio. Y yo creo que este interrogar el silencio para mí ha sido la manera de apartarme de este discurso dominante, que es el discurso de la épica, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes ganan, quiénes pierden, cuáles son las gestas heroicas, cuál es la justificación. A mí en todas estas guerras que se están luchando ahora, la discusión entre un país y otro, entre un pueblo y otro, que tienen muchas de ellas razones culturales, evidentemente, además, visiones de nación diferentes en la guerra entre Ucrania y Rusia, visiones de dos pueblos con sus agravios históricos diferentes en Palestina. A mí, finalmente, las razones geoestratégicas, etcétera, me interesan bien poco. A mí lo que me interesa es esa constante de la experiencia de la guerra, que son las víctimas, ¿no? La gente que la sufre, los muertos, los huérfanos, ¿no? Todo ese problema. Estaba buscando aquí, hay una cita muy linda que tú traes, pues muy linda, muy sugerente, de Simone Weil en la Ilíada, cuando citas, ella dice, todo lo que está ausente de la guerra, todo lo que la guerra destruye o amenaza, está envuelto en poesía en la Ilíada, nunca los hechos de de guerra, ¿verdad? Y ese es tu primer capítulo, la épica como ideología, que yo tuve aquí a ver, lo pensé desde una perspectiva, cuando tú dices hay que cambiar cosas, me pasó algo parecido, Antonio, si me sirve este ejemplo para dártelo, cuando surgió el Me Too, hace unos años, que empezamos a ver todos los rasgos de machistas, patriarcales y todo lo que quieras, y de repente cuando uno le echa un vistazo al amor cortés y a la tradición del amor cortés, es cuando se da cuenta y dice, miércoles, gran parte, un gran sistema que ha establecido un machismo imperante es nuestro discurso romántico, ¿verdad? Sí, Y es claro. totalmente. Y creo que es lo mismo lo que nos ocurre cuando pensamos en el discurso de la guerra e involucramos estos elementos de la épica, porque siempre hemos visto como algo natural que un niño juegue, niño, más que niña, ojo, que un niño juegue con las armas, que Sí, juegue a totalmente. los policías y ladrones, que juegue a los bandos. Nos ha parecido que hay algo psicológico normal en lo que supone la guerra y la confrontación, y esto nos remite a las vidas ejemplares de los grandes, de las grandes gestas, de los grandes guerreros, entre los cuales está evidentemente Aquiles y muchos otros. Pero volviendo a lo que tú decías ahorita, es posible una vida, es posible un horizonte, reevaluando y revisando de dónde nos vienen estos impulsos, como es este que nos dice, siempre tienes que prestarte a la guerra. Es que aquí hay una cosa que a mí me importa mucho subrayar. Cuando la gente habla de que el consumo de productos culturales, literatura, cine, pintura, fotografía, todas estas cuestiones, no tiene más que un valor de entretenimiento, que no tiene consecuencias, no se da cuenta hasta qué punto nuestra mentalidad está construida por este marco, ¿no? Eh, el lema de Horacio, dulce et decorum est pro patria mori, ¿no? Es agradable y honroso morir por la patria. Esto era una inscripción que se ponía en las entradas de todos los cementerios militares. Digamos, es un discurso que ha dominado, ¿no? Toda la tradición de un militarismo que necesita este apoyo para justificar que los viejos que no van a la guerra envíen a los jóvenes a luchar, ¿no? Y ese discurso tiene que estar muy arraigado en una sociedad para, sobre todo, participar en una guerra de agresión, porque digamos es distinto una situación como la ucraniana, en que tú estás defendiendo tu país y de alguna manera tienes que hacer algo para preservar tu casa. Pero convencer a la gente que vaya a la guerra por ir a la guerra, ¿no?
Es una cosa que requiere unos marcos que tienen que construirse a lo largo del tiempo, ¿no? Y que la literatura nos explica cómo se construyen, ¿no? Cuando Stendhal en La Cartuja de Parma explica que Fabricio del Dongo se va a buscar una batalla, dice que lo hace porque ha leído las grandes gestas, ¿no? De Tasso, de Ariosto y los discursos y proclamas de Napoleón. La literatura, igual que al Quijote, las novelas de caballerías le llevan a sus gestas y a Madame Bovary las novelas románticas le complican su vida sentimental, pues a Fabricio del Dongo, digamos, toda una serie de literatura épica, ¿no? Le lleva a irse a buscar una batalla. La ironía de Stendhal es, este chico se cree que una guerra es otra cosa de lo que realmente es, ¿no? Y cuando llega allí se encuentra que ni es tan honorable, ni es tan glorioso, ni es tan heroico, ¿no? Pero ese elemento de que hay un bagaje cultural, que es el que nos induce a emprender cierto camino y tomar las armas en ciertos momentos. Hay, por supuesto, otras razones, hay, por supuesto, otras circunstancias de tipo económico, de lucha contra las injusticias y muchas cosas, pero que el marco en que nosotros conceptualizamos lo que es ir a la guerra implica una serie de visiones de la guerra que recibimos indirectamente. Hay una novela americana, Jarhead, que habla de los marines en la Primera Guerra del Golfo y explica, dice, las películas sobre la guerra del Vietnam, tan realistas, que son todas contra la guerra de Vietnam. Apocalypse Now, Full Metal Jacket, todas estas son películas contra la guerra. Pero dice, los que íbamos a ir a la guerra las mirábamos para excitarnos, porque están tan bien hechas que son para el guerrero un estímulo, ¿no? Eso implica que hasta ese cine contra la guerra puede ser absorbido como una forma, ¿no? De épica, ¿no? De propaganda de guerra. Estoy pensando con esto que acabas de decir de quienes van y que tiene que ver, por supuesto, con la representación. Con esta película estaba buscando la fecha, no tengo aquí exactamente, pero Sin Novedad en el Frente, que es el grupo Sí, de sí, sí. chicos. No, Sí. estoy pensando mucho en esa escena tan clara que es cuando llegan al centro donde son convocados y todos parece como si se fueran de Erasmus, es decir, es la sonrisa, la felicidad, el todo para ver el pánico horrible, lo espantoso a lo que van a llegar. Creo que ese es un buen ejemplo que puede tener. Esto es muy interesante porque en la novela es muy explícito. En la novela Remarque, que cuando se publica el año 29 tiene un eco extraordinario y lleva a que ya se haga una película el mismo año, el año 29. eh, en la novela se nos dice que ellos, estos jóvenes, se van a la guerra porque sus profesores en la escuela los animan a alistarse, ¿no? Como algo importante para hacer, para servir a la patria. Yo me imagino largándoles este discurso a mis estudiantes en la universidad que me reirían en la cara, ¿no? Es decir, les tenéis que ir a luchar por la patria. No creo que convenciera a nadie. No, que, por supuesto que no se me pasaría por la cabeza hacerlo, pero que es muy importante pensar que cuando eso ha ocurrido con esos grandes consensos culturales, como ver la guerra no como un horror. Yo creo que hasta la Primera Guerra Mundial no había la visión que hay ahora, que tenemos ahora, de que la guerra es realmente una cosa desastrosa a evitar. Hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero es que hay un tema muy importante, Antonio, al que quiero que lleguemos. Pero hay, por ejemplo, un capítulo que a mí me gustó mucho de tu libro, entre otros, por supuesto, pero hay uno particular que es el capítulo quinto, el de narrar el trauma, por ejemplo, en el que tiene que ver formas de narración. em, y es imposible no pensar en el trauma con todo también lo que ha pasado desde el ataque de Hamas en territorio israelí, porque uno sabe que hay un decurso histórico en el que está detrás. Pero quisiera preguntarte por estas cosas desde también la función que estás cumpliendo en la actualidad respecto a la próxima Filbo que arranca aquí en Bogotá, en el que España es el país invitado, porque aparece tu nombre gracias a este libro como el curador
de la serie de actividades de pabellones y de invitados en el que está de por sí lo que supone la paz, por supuesto lo que supone la guerra. Hay un tema de la Filbo específico que es el cuerpo también, por supuesto. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo haces, cómo hiciste, Antonio, para trasvasar la experiencia del libro y de 30 años de investigaciones para poder convertir esto en exposiciones, autores? ¿Lo pensaste y por qué no los echas un adelanto de una vez? ¿Y qué viene? Sí, bueno, estos, diríamos, son azares. O sea, esto no hubiera pasado solo con el libro de la guerra. El hecho de que me dieran el Premio Nacional de Ensayo sobre el libro de cultura, diríamos, me acerca en un momento dado a las instituciones que están poniendo esto en marcha, ven, hay este otro libro sobre el tema de la guerra y es el gobierno de España el que propone que su contribución a la Filbo será el tema de la cultura de la paz, ¿vale? Que me gusta ampliar para decir que hablamos de una cultura para la paz con los otros y con el planeta. Es decir, la paz no es solamente la ausencia de guerra, la paz es convivencia, negociación de las diferencias, ¿no? Respeto al otro, diversidad y, por supuesto, preservación del entorno natural en el que estamos, porque parte de esto es que estamos hostilizando a este entorno. Entonces, yo creo que aquí se dio esta circunstancia de que en lugar de buscar a alguien que fuera un representante, diríamos, de lo que es el mundo editorial, que pudiera hablar de cuál es el panorama del mercado y de la industria del libro en España, eh, eh, pues el gobierno de España dijo, puesto que hablamos de este tema, que es la cultura de la paz, vamos a buscar a alguien que le dé esta línea conceptual a nuestra aportación, porque tiene la particularidad de que en Filbo, así como la Feria de Guadalajara, el tema de la feria es único, en Filbo es habitual que el país invitado aporte su propia perspectiva, independientemente del tema general, ¿no? De Filbo. Entonces, esta es la circunstancia que me llevó a mí diríamos, a ser seleccionado para este encargo, siendo una persona que no sería la persona que, diríamos, representaría cómo hacemos un escaparate de la situación actual del mundo de la publicación y de la edición y de la literatura en España. Y entonces, a pesar de que hay ese aspecto, intentamos hacer una presentación de estos elementos, sí hay una línea argumental muy importante en nuestra propuesta, que es vamos a reflexionar sobre cuáles son los conflictos del momento. Desde un punto de vista que para mí es muy importante, que es los españoles no podemos ir a Colombia a explicarles a los colombianos de qué va este tema de la paz, porque vosotros lo tenéis bastante más trabajado y bastante más fresco que nosotros, y nosotros no hemos hecho necesariamente una gran labor en la gestión de nuestra memoria histórica. Entonces, esta conciencia también de que no venimos aquí a hacer un despliegue, decir, oh, qué bien, hemos construido una democracia saliendo de una guerra y de una dictadura. Bueno, oiga, sí, pero hay muchos huecos. Y entonces, nuestro planteamiento, nuestra propuesta, es una propuesta de aprovechar la invitación para tener una ocasión de conversación y diálogo entre españoles y colombianos a partir de nuestras experiencias respectivas, de nuestras historias y de nuestras maneras de estar en el mundo y gestionar nuestras circunstancias. Hay una serie de cosas que tenemos en común, que van mucho más allá de la lengua, que tienen que ver con unos marcos culturales, con una parte de una historia compartida, ¿no? Y luego con una cosa que no es ni española ni colombiana, que son una serie de problemas globales. El racismo, la oposición a las migraciones, temas de debates de género, toda una serie de temas que trascienden, diríamos, las fronteras de un país. Entonces, nosotros vamos a hablar en nuestra programación de estas cuestiones, vamos a intentar integrar interlocutores colombianos en muchos de estos temas para, diríamos, enriquecer la propuesta de conversación uh, y, uh, y trazar una serie de líneas que tienen que ver con debates sobre migraciones y sobre racismo, debates sobre memoria histórica, cómo la memoria juega un papel en la construcción de la paz y también, diríamos, cómo eso se lleva a un público más amplio. Ahí la literatura tiene un papel,
pero en nuestra propuesta esto incluye que dentro del pabellón español habrá una exposición de cómic dedicado a memoria histórica y una exposición de fotografía de fotógrafos que practican una fotografía de investigación, es decir, no una fotografía de fotoperiodismo puramente del momento, sino proyectos de investigación sobre temas acuciantes, como pueden ser conflictos armados, como pueden ser temas de migración y de racismo, legados poscoloniales. Todas estas cuestiones tratadas en proyectos fotográficos, que son proyectos de largo desarrollo, que han dado lugar a libros y que por lo tanto tienen un lugar en una feria del libro. Estas son, diríamos, el marco general de algunas de nuestras propuestas. A mí lo que me parece muy interesante es subrayar que España fue país invitado de honor por última vez en Filbo el año 92. Eso, claro, se Eso es una enmarcaba, cantidad de tiempo. sí, o sea, es de mucho tiempo. Hubo una invitación por en medio, pero por circunstancias políticas se frustró y no tuvo lugar. Y ese, de hecho, fue el año en que fue Macondo, país invitado. Eh, no, y, y en realidad, para nosotros la idea de decir, eso era la celebración del quinto centenario. Eh, por lo tanto, había un marco que afectaba cómo se leía, ¿no? La relación entre España y Latinoamérica. Ha pasado mucho tiempo. España es un país distinto del que era el año 92. Colombia es un país distinto del que era el año 92. Y por lo tanto, yo creo que es una ocasión extraordinaria de un encuentro, ¿no? De un encuentro, o sea, a mí cuando me han dicho país invitado, a ti, cuando te invitan a casa de alguien, vas allí, ¿a qué vas? A conversar, ¿no? Te invitan a casa de alguien y tú aceptas esa invitación para ir a esa casa a conversar. Mostrar que nosotros tenemos paralelos presentes en cuestiones que son importantes en Colombia. El tema de la diversidad de lenguas. No tenemos tantas como vosotros, pero también, diríamos, una situación en que, entonces, el tema de la convivencia lingüística va a ser uno de los temas de debate, el tema de la traducción interior, de cómo las literaturas se traducen entre las distintas lenguas del Estado. Yo creo que todos estos temas nos van a dar mucho de sí para poder enmarcar esta colaboración. Una cosa que es no menor es que el propio espacio en que esto se va a desarrollar es un espacio pensado desde la evocación y el homenaje a una tradición compartida, que es la tradición de las bibliotecas rurales ambulantes, que es un tema que ha sido muy importante en los dos países. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay en el pabellón unos elementos que hacen esta evocación. Esto es un poco, digamos, yo creo, el resumen de las líneas básicas. Yo no me atrevo a poner nombres y apellidos porque siempre entre que estamos ahora y que tenga lugar la feria, hay gente que tiene circunstancias que le obligan a que no pueden venir, hay cosas que cambian en cuanto al reparto. Sí podemos decir que una delegación amplia, muy amplia, llevamos, ¿no?, entre 100 y 120 autores invitados. Es una delegación desde el punto de vista de la paridad de género, mayoritariamente hay un porcentaje muy alto de mujeres, más del 60% de los participantes son mujeres. Es una delegación joven, hay muchos autores que están en la franja de los 30, 40 años, ¿no? Que no necesariamente muchos de ellos son los más conocidos por el público colombiano, pero a nosotros es importante llevar allí precisamente autores que serán los que van a ser importantes dentro de algún tiempo y ayudar a esta familiarización. Entonces, toda esta programación se ha hecho, por supuesto, en diálogo también con el sector editorial, ¿no? Y hablando de intentando hacer una representación amplia, ¿no?, de lo que se publica en distintos ámbitos del sector, no solamente en los grandes grupos editoriales, sino también en editoriales independientes, editoriales más pequeñas, y, diríamos, con ese abanico, pues dar una representación. Nunca se puede ser exhaustivo, ¿no? Pero yo creo que y se puede ser diferente.
Es decir, sí se puede hacer una propuesta que no sea la necesariamente habitual y típica que se podría hacer, decir, vamos a una feria del libro haciendo, ¿no?, lo que se espera de nosotros que hagamos en una feria del libro. Llevamos autores que representan a colectivos raramente representados en las ferias del libro. Y esto para mí es muy importante. Conseguir este elemento de hacer una manifiesta y visible la diversidad del campo de la producción literaria en España, para mí es muy importante. Pues Antonio, es muy emocionante lo que nos cuentas. Lastimosamente estamos ya a ras de tiempo, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y siento que se debe celebrar. Acabas de decir algo que a mí me parece que es muy importante también para que la audiencia sepa. No es que España viene a enseñar lo que es la paz, o a decir esto es lo que dice. Creo que eso es muy claro y es muy respetuoso lo que tú estás diciendo, pero sí es muy interesante que se establece un diálogo sobre procesos que ya han ocurrido en España y que ya han pasado. Es decir, me refiero al nacimiento de la democracia, la muerte de Franco, la restauración, lo que hemos denominado la literatura de la posguerra y luego la literatura de la transición, porque sí creo que hay siempre la oportunidad de ver el paisaje emocional y sus dificultades de otros países para que los propios países podamos entender cuáles son nuestros traumas, porque todos creemos que entre las cosas que da la guerra son las particularidades de nuestro conflicto. Si me explico cómo decir, es que esto solo nos ha pasado a nosotros. Entonces nadie puede venir a hablarnos de esto. Mientras que cuando uno echa ojo sobre otros procesos, se empieza a dar cuenta, no quiero cerrar con la frase cursi, Antonio, decir, todas las guerras son iguales o todos los sufrimientos de los países. No, 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 no me interesa encumbrarlo ahí. Pero sí es verdad que uno como país sí puede echar ojo a cómo se piensan, se desarrollan y se dialogan ciertas cosas para uno hacerse idea de cómo se puede hacer acá. Sí, o sea, hay dos dimensiones del trauma. Hay una cosa que es lo que sería el trauma individual, la experiencia vivida que deja unas cicatrices de algún tipo, emocionales o físicas, en la persona. Pero hay una otra cosa que son los traumas colectivos. Y los traumas colectivos son lo que constituye eso que llamamos memoria colectiva. La memoria colectiva es la identidad de un país. Y la identidad de un país está hecha de todas esas huellas del pasado. El pasado es lo que nos hace ser lo que somos ahora. Nadie parte de cero. Y como nadie parte de cero, si no miramos atrás, lo tenemos muy mal para mirar adelante. Necesitamos mirar atrás, no porque el mirar atrás nos libere de nuestros traumas, porque efectivamente hay cosas que están inscritas de una manera tan indeleble en la memoria colectiva que es muy difícil de superarlas. Sin embargo, es necesario mirarlas a la cara, es necesario procesarlas, es necesario ser conscientes de que están allí. Y nosotros en España es verdad que hemos hecho una transición, pero esa transición no nos ha librado de nuestros traumas. Seguimos batallando la misma guerra sin necesariamente apelar a las armas. Los enfrentamientos ideológicos que hay en este momento en España son enfrentamientos alineados en buena parte alrededor de un tema de memoria histórica. Y las posiciones de la gente respecto a cuestiones de memoria histórica, como puede ser si hay que exhumar las fosas comunes donde están los represaliados del franquismo o no, todas estas cuestiones tienen un factor muy importante que determina ideológicamente las divisiones del país. Y por lo tanto, esa huella, ¿no?, está siempre ahí. Es imposible pensar la paz sin memoria. Y para mí, diríamos, es verdad, nunca diré que todas las guerras son iguales, pero todas las guerras tienen elementos equivalentes, elementos paralelos. A la guerra le pasa como al arte, como decía el comisario conmigo de la exposición de En Guerra del CCCB, Francesc Torres. Dice, la guerra y el arte son siempre distintas, están situadas en su momento histórico y son identificables por la tecnología, las formas, todas son distintas y sin embargo responden a un impulso constante, ¿no?, a lo largo de la humanidad y tienen elementos repetidos. Los muertos, las víctimas, los heridos, el sufrimiento, el trauma, ¿no?, la composición y recomposición de los países, de las estructuras de poder. Si uno piensa
cómo se hace una nación. Solo puede pensar que una nación se constituye pacíficamente si no mira muy lejos. En algún momento del recorrido, ¿no?, de una construcción nacional tiene que haber un momento conflictivo, un momento traumático, un momento violento. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, lo que hay que hacer es asumirlo. Y la literatura, estamos en una feria del libro. El libro es un lugar de memoria, el libro es un lugar de diálogo. Y diríamos, por eso es el lugar idóneo para hablar de estas cosas. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado no solamente de tu amplio trabajo investigativo sobre la guerra, de tu último libro en De acantilado el silencio de la guerra, sino también echarnos un poco de chisme o un poco de adelanto sobre lo que estará pasando en la próxima FILBO, en el que España es el país invitado, tú eres el curador. Entonces, creo que es muy interesante empezar desde ya a pensar en lo que viene y empezar a preparar las bandejas y los menús. Muchas gracias, Camilo. Será un gusto. Así es, aquí te esperamos, Paredro. No olviden que también estará muy pendiente de todas estas cosas para poder traerles a ustedes contenidos y eventos que estarán ocurriendo a lo largo de la Filbo. Para la audiencia, hemos estado hablando con Antonio Monegal, amigo de esta casa, sobre su más reciente libro, El silencio de la guerra, publicado en Acantilado. En Acantilado también se publicó Como el aire que respiramos, su último libro, que en 2023 ganó el Premio Nacional de Ensayo en España. Así que ya saben dónde encontrarlo y ya saben, después de este capítulo, cómo prepararse para esa gran Filbo que viene. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.